pactos. Dios estaba haciendo un pacto con Adán. Es importante entender esto porque esto es, digamos, la base para entender todo lo que ocurrió después. ¿Ok? En la Biblia encontramos 8 pactos. Se conocen pactos condicionales o incondicionales, pero son 8 pactos que Dios establece con los seres humanos en general y con Israel en particular. Ahora, por ahí usted en algún momento escucha por ahí que habla del pacto con la iglesia. Bueno, eso es, por eso se le llama, se lo conoce como los pactistas, o que es lo que dicen antiguo pacto, nuevo pacto. La realidad es que no existe en la Biblia ningún pacto con la iglesia. Bíblicamente hablando, son 8 pactos, esto se conoce como 8 pactos bíblicos. El tema es esto. Ahora, es importante entender esto porque es para entender lo que viene detrás, Génesis capítulo 13, Osea capítulo 6, Romanos capítulo 5, hay que entender qué es lo que pasó, digamos, con Adán, que es lo que nos, digamos, la ruptura de este pacto nos joró la vida a todos. ¿Ok? Hay que entender esto. Pues, entonces, tenemos 8 pactos. ¿Cuál es el último pacto que aparece de los 8 en la Biblia? Ah, no, los otros, lo que se hablan de los pactistas son lo que se conoce como pactos teológicos, porque son, entre comillas, deducciones que ellos hacen, pero no vas a encontrar ninguna parte de la Biblia que habla de eso. ¿Sí? Es el pacto de obra y el pacto de gracia. Pero lo que sí encontramos, lo que son 8 pactos bíblicos. Por ejemplo, pacto con Abraham, el pacto abrámico, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham, por ejemplo, Génesis 12, salir de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, y ve la tierra que te mostraré. Y ahí, ¿qué es lo que Dios le promete? Que va a ser una nación grande y que va a bendecir toda la tierra. Y dice, y a lo que te bendijere, te bendeciré, y a lo que te maldeciré, y en ti será bendita toda la familia de la tierra. El pacto con Abraham es fundamental y es lo que después desarrolla Pablo en Romanos capítulo 8, Pablo en Gálatas, Romanos, no Romanos capítulo 8, el libro de Romanos, Pablo en Gálatas y el escritor hebreo en hebreo. Desarrolla todo el pacto abrámico y es fundamental porque es por el pacto abrámico que llega Jesucristo, el Salvador, por ejemplo. Tenemos el pacto davídico, que Dios establece un pacto con David y le dice que su descendencia iba a llegar ¿quién? El que iba a ser rey perpetuamente sobre Israel, por ejemplo. Y esto es algo importante porque podemos entender, entre otras cosas, la razón de la existencia, entre otras cosas, de que, por ejemplo, por lo menos para nosotros dispensacionalistas, de lo que es fundamental, no solamente el tema de la existencia de la tribulación, sino también de la razón de la existencia de un milenio literal, entre otras cosas. Y el último pacto que aparece en la Biblia es el nuevo pacto. Fíjese en Mateo 26, cuando Cristo en la última cena, ¿sí?, dice, esta es mi sangre que es derramada por mucho, ¿y qué dice? Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice. ¿Ok? Nuevo pacto anunciado por Dios en Jeremías 30:31. Entonces, por ejemplo, fíjese que, es más, el nuevo pacto hay todo un corte de discusión de carácter teológico por la extensión y por lo que implica, lo que abarca, entre otras cosas. Nosotros lo vimos un sábado, vimos este tema, ¿se acuerdan? Entonces, el tema es el nuevo pacto, es la base sobre la que Dios va a restaurar en el futuro a Israel. ¿Ok? Y por supuesto, digamos, nosotros estamos ligando el rebote. Pero son pactos que están en la Biblia que se hace con los hombres y con Israel. No hay pacto con la iglesia, ¿ok? Entonces, ahora, el primer pacto que tenemos en la Biblia es el pacto adámico. El pacto que Dios hace con Adán, ¿ok? ¿Y en qué consiste este pacto? Bueno, ahí tiene la base en Génesis capítulo 1. Dios entrega
al hombre el gobierno sobre la tierra. ¿Ok? Dios entrega al hombre el gobierno sobre la tierra. El hombre debía, si Dios le da, o sea, Dios lo coloca, digamos, en términos de cadena alimenticia, lo coloca en la cima de la cadena. ¿Sí? El hombre tiene, digamos, tiene el lugar que ocupa en toda la estructura de la creación, ¿sí? No por un proceso evolutivo, no porque nosotros evolucionamos más que otros animales. ¿Sí? Es lo que nos enseña la evolución. El hombre está porque, bueno, evolucionó a partir de, digamos, de chimpancés y cosas por el estilo, y logró, por ejemplo, en ese proceso de evolución, logró adquirir habilidades. ¿En qué momento? Cuando nuestro pulgar se separó del resto de, por ejemplo, el resto de los dedos. Vieron que los animales, los chimpancés tienen el pulgar así, digamos, así, hacia frente. Este pulgar es fundamental para desarrollar tareas y habilidades. Por ejemplo, para agarrar algo. ¿Se entiende? Entonces el hombre en la evolución, dice, en este proceso de la separación, logró desarrollar habilidades que otros animales no podían hacer. Y a su vez en ese proceso se fue transformando, ¿sí?, la estructura de la cabeza, de manera que se fue expandiendo, digamos, hacia atrás, generando mayor cavidad para, ¿qué cosa? Para el cerebro. Entonces, al ver mayor cavidad, el cerebro del hombre creció y por lo tanto llegamos a ser el famoso Homo sapiens y nuestro cerebro tiene una capacidad que el resto de los animales no tiene. Bueno, Dios te dice las pestañas. Verso. El hombre está en la cima de la estructura y la vida es muy clara porque Dios es quien le da ese lugar. Dios coloca al hombre en ese lugar y le da la autoridad sobre toda la creación, digamos, hablando de la tierra, obvio, ¿no? ¿Sí? De tal manera que el hombre, ¿sí?, tenía la responsabilidad de señorear sobre todo tipo de vida existente en la tierra, sea vegetal, sea animal. ¿Okay? Así que, como decía, Dios le da a Adán, le da señorío sobre toda la tierra. Es decir, Dios entrega a Adán, le dice, mira, entre otras cosas, la creación tuya tiene que ver esto. Yo te voy a dar esto para que vos desarrolles precisamente el gobierno, la administración sobre toda esta creación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el alcance de esta creación o de esta administración o este señorío? Bueno, Génesis 1 nos habla un poco primero sobre el señorío, sobre todas las cosas creadas sobre este mundo. ¿Okay? Igual, por ejemplo, tenemos que ser señorío sobre qué cosas, sobre las aves, los peces, los animales, cosas por el estilo. Pero el punto central es eso. Nosotros tenemos una parte en Génesis capítulo 1. Y esto también a su vez nos lleva a entender por qué motivo aparece Génesis 3. ¿Cuál es el objetivo de Satanás de tentar a Adán y Eva, o Eva primero y a través de Eva a Adán? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer que el hombre caiga en el pecado? ¿Por qué no fue a tentar que es una vaquita, a un caballito? ¿Okay? O ¿por qué no fue a tentar un murciélago para que se morfe un pangolín y existía coronavirus en esa época y no nos jodamos nosotros ahora? ¿Okay? Entonces, el punto es que no es que Satanás un día se levantó y dijo, voy a jugar un ratito con Eva. Yo quiero que entienda esto, la Biblia Dios es lógica pura, si se quiere, es razón total. Existen razones de por qué están las cosas. ¿Okay? ¿Por qué en Génesis 3 encontramos la tentación de Adán y Eva? ¿Okay? Porque lo que buscaba Satanás era que el hombre quebrante este pacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el hombre quebrantó ese pacto con respecto a la naturaleza. El problema no es la naturaleza, porque evidentemente había algo en ese pacto que tiene que ver con el desarrollo del ser humano en este mundo, porque Dios le dice a Adán y Eva, tienen que fructificar y multiplicarse. ¿Qué significa eso? Tenía que hacer muchos Adancitos, en otra palabra. Tenía que poblar la tierra
y ser todos unos Adancitos. Entonces, el tema es esto. Hay una razón de por qué Satanás fue a atacar a Eva y a Adán. Tenía que hacerlo que caigan en pecado, porque esto iba a traer consecuencias sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque esto era parte del pacto adámico. Sabemos, y por ahí usted le da un comentario y habla de Adán como cabeza federal, no sé qué significa, pero hablan de eso, pero básicamente la idea es que Adán estaba representando en este pacto a la humanidad en su totalidad. De la misma forma, cuando se nos dice que Cristo es el postrer Adán, Él es la cabeza federal de todo lo que Dios va a salvar. ¿Sí? Entonces, Él es el representante, Cristo, en la eternidad pasada, cuando Dios diseña, igual vamos a llegar a esto, cuando diseñó el plan de salvación, Cristo se constituyó, ¿sí?, en el representante de toda la humanidad y particularmente de aquellos que se van a morir, de aquellos que se van a salvar, ¿ok? De manera que Dios podía, Efesios capítulo 1, ¿sí?, declararnos, entre comillas, santos, porque si no, ¿cómo Dios podía, ¿sí?, decirle a un pecador que es santo? Pero ya vamos a llegar a ese punto. Pero el punto es esto. Nosotros sabemos que en este pacto había un pacto, digamos, federal. No solamente Adán iba a ser, el desarrollar el señorío sobre toda la creación de Dios, de la tierra, obvio, nuevamente reitero, sino que a su vez Adán era constituido en la cabeza de la humanidad entera. Vamos a ver 2 versículos rápidos y después seguimos mañana. Busque en Oseas 6:7. ¿Alguien que lo quiere leer? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ok, fíjese un detalle. Aquí Dios está hablando de Israel y compara la ruptura del pacto de Dios con Israel con el pacto con Adán. Hasta ahora, entienda, ve que aparece la Biblia, en lo que se llama revelación progresiva, aparece aquí 6:7, ¿sí? Digamos que había un pacto con Adán. Ellos traspasan el pacto con Adán, ¿ok? Entonces ya empieza a aparecer otras cosas para entender que el pacto adámico no era solamente lo que aparece en Génesis capítulo 1. No era solamente el señorío sobre la plantita, sobre los animales. Había algo más. De manera que Dios dice que lo que Israel hizo es es semejante a lo que Adán hizo. Entonces uno tiene que ir a ver lo que pasó con Israel. ¿Ok? Recuerden que Dios entra en pacto con Israel, ¿en dónde? En Sinaí. ¿Éxodo qué capítulo? 19. En Éxodo 19 es cuando por primera vez Israel es constituido, no antes, porque uno dice, Israel, digamos, cuando Israel estaba en Egipto, ¿era o no el pueblo escogido de Dios? No, no, señor, porque es el acto que Dios establece la relación con Israel, porque lo que le aconteció a Israel es gracias al pacto abrámico. Dios le promete a Abraham una serie de cosas. Pacto incondicional. Dios cumple. Y en Éxodo 19, Dios establece ahí es donde Dios declara o establece a Israel como pueblo escogido y establece con ellos un pacto diciendo, entre otras cosas, por ejemplo, me seré una nación santa, nación de sacerdotes y cosas por el estilo. Éxodo 19. Y a partir de allí, Éxodo 20, Dios le entrega, ¿sí?, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Sí. Pero quiere decir que antes no estaba como elegido, eso también. Pueblo escogido, antes no lo vas a encontrar en ningún lado. Búscalo. No, por eso te digo, búscalo, que no lo vas a encontrar en ningún lado. Entonces, es allí donde realmente nace Israel como nación, como reino, como pueblo escogido. Antes era descendiente de Abraham, era una tribu con 12 tribus, que son todos hermanos y nada más. ¿Ok? Dios fue a rescatar a los descendientes de Abraham por las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ok? De hecho, Dios le dice, cuando manda a Moisés, dice que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ok? Este es el concepto.
En Éxodo 19 es donde nace Israel como nación, como reino, como un reino nuevo, como el pueblo escogido de Dios. Léalo, eso, Éxodo 19, Dios establece ese pacto y automáticamente capítulo 20 le entrega, ¿sí?, los fundamentos de este nuevo reino de sacerdotes. ¿Sí? Y esto está todo en Éxodo 19. Entonces, ¿qué es lo que Israel hizo con el pacto establecido? Por ejemplo, uno de los pactos que tenemos es el pacto mosaico hecho con Israel, el pacto palestino hecho con Israel, ¿sí?, el nuevo pacto hecho con Israel. Cuando llegamos al final, ¿sí?, digamos de Israel, antes del cautiverio Babilonia, Dios ya empieza a decirle muchacho, hasta que finalmente Dios dice, se cortó la relación. Y Dios utiliza el ejemplo del divorcio, ¿sí?, y esto está en lo que puede ver en Oseas, en un montón de los profetas del Antiguo Testamento, donde Dios le dice, listo, se acabó nuestra relación, se produjo la ruptura, se produce el divorcio, no me rompa más la paciencia. Dios usa ese ejemplo. De hecho, cuando la Biblia se nos enseña claramente que por qué Jerusalén fue derrotado, cayó en el año 606, fue la primera caída, ¿sí?, con la deportación final en 586, todo antes de Cristo. ¿Por qué motivo Jerusalén cae bajo el dominio de Babilonia? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Sí, porque Por no Israel volver. llevaba abandono. Exactamente, porque Israel, o sea, Jerusalén puede llegar a ser, porque Dios prometió que iba a guardar a Israel, pero Israel finalmente con Jerusalén en la cabeza termina cayendo el dominio de los gentiles porque Dios abandonó ya a Israel. La gloria de Dios ya se fue de Jerusalén. Dios ya no estaba presente ahí. ¿Por qué? Por la ruptura de este pacto. Dios ya abandonó, por esa razón, digamos, la nación gentil entró. Fíjese que en el 712 a.C. Asiria conquista el reino del norte, pero no pudieron contra el reino del sur, contra Jerusalén. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios ya le prometió, entre otras cosas, a Ezequías, y entre otros, dijo, no, quédate tranquilo que no te va a pasar nada. Pero cuando se produce finalmente la ruptura de ese pacto, Dios abandona su presencia, su gloria, se va de Jerusalén. Por esa razón entra la nación gentil. Por esa razón están las profecías del libro de Daniel, donde habla precisamente del dominio mundial de los gentiles, que comenzó con la caída de Jerusalén, con el gobierno, con la conquista de Babilonia, y continúa hasta hoy. Y esto va a terminar con la llegada del milenio, ¿sí?, el reino milenial de Cristo, que es donde la profecía de Daniel, la mano cortada, no por, o sea, la piedra cortada no por mano, golpea la base de la estatua, se cae, hablando de Cristo, y cómo finalmente derrota el dominio mundial de los gentiles y restablece, ¿qué cosa? Los pactos y las promesas hechas a Israel, comienza el gobierno del milenio, el reino milenial de Cristo. Entonces, antes de llegar a todo eso, lo que tenemos que entender es esto. Dios hace ese pacto con Israel, Israel quebranta ese pacto y Dios abandona, y Dios le dice, me voy, y Dios decide irse, abandona su gloria, abandona como cuando lo mismo que el tabernáculo, lo mismo que con Salomón en la dedicación del templo, la gloria de Dios se asentó sobre el templo y allí estaba. ¿Sí? Cuando se produce la ruptura, la gloria de Dios se va y abandona a Israel y es lo que permite precisamente la entrada ya de los gentiles. ¿Se entiende la idea hasta acá? Entonces ya empezamos a ver que el pacto con Adán ya no solamente involucra cuestión de qué vas a hacer con el conejito y qué vas a hacer con la lechuguita. Ya entra a aparecer otros elementos que tienen que ver con el pecado, que tienen que ver con la relación con Dios. Entonces, ahora mañana vamos a ver Romanos 5. Entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente. Entienda bien esto. Hay una razón de por qué Génesis 3 existe. Hay una razón de por qué Satanás va a ir a tentar a Adán y Eva para que ellos caigan en pecado. Entonces, evidentemente, el pacto adámico va mucho más allá que lo que simplemente lo que ocurre con una lechuguita, digamos una sandía o con un conejito.
¿Se entiende la idea? Entonces, ya empezamos después, lo que le decía, la revelación progresiva, empezamos a ver surgir otros elementos, otros detalles. Entonces, al momento que Dios compara que la ruptura del pacto adámico, digamos como Adán, que quebrantó el pacto, usted dice lo mismo, entonces uno debería empezar a analizar qué pasó con Israel. Entonces empieza a aparecer otros elementos. Israel tenía un pacto con Dios y ellos quebrantan ese pacto. Y ese pacto evidentemente tenía que ver no solamente por una cuestión de digamos, de las bendiciones que ellos iban a recibir, sino fundamentalmente de las obligaciones que ellos dejaron de cumplir. Y que indudablemente cuando uno empieza a ver, digamos, en las profecías, descubre que las obligaciones tenían que ver con su obligación de fidelidad hacia Dios. Por ejemplo, ¿cuántos conocen la historia del profeta Oseas? ¿Okay? Es terrible lo que Dios les pide a Oseas. Dios le dice a Oseas, mira, negro, anda a buscarte una prostituta y casate. Y claro, pero yo no amo, hermano, no importa. No es un problema que vos, digamos, que si ella te ama o no. Andá a hacerlo y tenés que ser fiel, serle fiel. Pero ella te va a ser infiel, te va a meter los cuernos, todo lo habido por haber, y se va a rajar, te va a abandonar, pero andá a buscarla. Y te hará de vuelta. Entonces Dios utilizó Oseas para darnos, digamos, ejemplos o graficando qué es lo que Israel estaba haciendo con Dios. Que a pesar de que habiendo sido infiel a Dios, Dios en repetidas ocasiones fue a buscarlo y siguió extendiéndole su amor, su misericordia, ¿okay? Y su fidelidad, hasta que finalmente Dios dice, bueno, listo, hasta acá llegó, nos divorciamos y se acabó nuestra relación. Claro, lo que tenemos que entender que dice Romanos 11, que son, ¿qué cosa? Que son, digamos, no inquebrantables, son ahí se me fue la palabra. Bueno, ahora después ya lo voy a encontrar. Digamos, para decirlo de alguna forma, inquebrantables los pactos, los llamamientos. O sea, Pablo en Romanos 11 nos va a decir que Dios no abandonó, o sea, la ruptura con Israel no es definitivo. ¿Por qué? Porque los pactos y los llamamientos, los dones y los llamamientos, ¿sí?, son perpetuos. Entonces, sabemos entonces en esta estructura que en algún momento Israel vuelve al escenario mundial. En este momento, Pablo dice lo que pasa ahora es que ocurrió un endurecimiento en parte. Pero cuando se complete la plenitud de los gentiles, está hablando de la iglesia, otra vez Israel será salvo. Entonces vuelve Dios a trabajar con Israel para cumplir todos los pactos establecidos, entre otras cosas, por ejemplo, el pacto davídico. Dios le dice a David que de su descendencia iba a llegar quien iba a sentarse en su trono para siempre. ¿Cuándo se cumplió esto? Nunca. Indudablemente ese pacto, esa promesa hacia David tenía que ver con el Mesías, quien es el único que va a sentarse por la eternidad en el trono de David. Bueno, no se ha cumplido, así que Dios en algún momento va a tener que cumplir todo esto. ¿Ok? Entonces, quiero que entienda esto. Entonces ya vamos viendo Génesis 1, con la lechuguita y los pajaritos, llegamos a Oseas y Dios dice, mira, el pacto adámico es mucho más amplio que todo eso. Tiene que ver con la relación con Dios, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con el amor, la gracia, tiene que ver con un montón de cosas. Y entonces eso, Oseas nos obliga a analizar la situación de Israel, para entender, digamos, de qué forma Israel se produce la ruptura con Dios y por qué Dios utiliza el ejemplo de Adán, el pacto adámico, para graficar, ¿sí?, la ruptura del pacto de Israel con Dios. Entonces ahí ya nos da otra idea, otro contenido del pacto adámico. Y esto se completa en la revelación progresiva de Dios en el Nuevo Testamento, cuando Dios ya nos habla de Cristo como el postrer Adán. ¿Y qué tiene que ver esto con el pacto adámico? ¿Ok? ¿Se entiende? Porque el Nuevo Testamento ya nos habla de esto. Hebreo nos va a hablar de esto, ¿sí?, y otros pasajes. ¿Se entiende la idea?
Y de hecho, si le interesa, lo puede pedir acá a lo técnico, que ellos lo tienen clasificado, así que se lo puede mandar. Pero para entender por qué aparece todo este tema post Adán, por qué fue necesaria la experiencia de Cristo en capítulo 4 de Mateo, porque dice claramente Mateo que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces había una razón de ser de por qué Cristo tenía que pasar por esa experiencia. ¿Se entiende la idea? Entonces, terminando un poco acá. Entonces ya empezamos a ver que el pacto adámico no es solamente, no tiene que ver solamente con los animalitos de la plantita, sino que aparece ya lo que tiene que ver con la relación con Dios. Entonces, y aparece el tema del pecado. Entonces, ya empezamos a entender un poquito, tener una idea de qué está pasando, por qué Génesis 3. ¿Por qué Satanás tenía especial interés en ir y provocar la caída de Adán y Eva? Especialmente Adán, porque él es la cabeza federal de la humanidad. Él estaba representando delante de Dios a la humanidad entera. Y en Romanos vamos a encontrar finalmente que cuál es la consecuencia de que Adán haya, digamos, rompido, ¿ok? Rompido este pacto. Y por qué Satanás fue a procurar que Adán rompa este pacto. Porque Satanás sabía cuál es la consecuencia que venía sobre la ruptura de este pacto. ¿Se entiende la idea? Hasta acá más o menos, ¿se entendió el concepto o no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, mañana avanzamos sobre esto. Así, y vamos a ver, al cerrar ese pacto, vamos a entender el por qué Satanás hizo lo que hizo y cuál fue la consecuencia. Y por qué a raíz de esto empieza, y ya Génesis 3 aparece, donde Dios ya, a partir de ese acto, Dios comienza, o sea, digamos, pone el cronómetro, ¡tac!, y comienza la cuenta regresiva para el desarrollo del plan de Dios para la salvación del hombre. ¿Se entiende la idea? Ok, eso lo vamos a ver mañana. ¿Listo? ¿Algo más? ¿No? Terminamos con una palabra de oración. Un hermano que quiera orar.